Buenos días. A nombre de la Sociedad Mexicana de Cómputo Científico y sus aplicaciones, en colaboración con el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, les damos la bienvenida a este nuevo curso que forma parte de una suite de 3 cursos. El primero fue sobre modelación de epidemias por por el doctor Faustino Sánchez. El segundo fue sobre solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias por la maestra Lourdes Velasco. Y ahora tenemos este curso No se quita el cuadro verde. sobre la estimación, COVID-19 y estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales ordinarias, que va a ofrecer el doctor Jesús López Estrada, quien es profesor de tiempo completo del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bueno, pues los dejo con él. Adelante, Jesús. Bien, muchas gracias Humberto por la presentación. Muchas gracias a Humberto y a Gilmer por entusiasmarme en meterme en estas lides. La idea de este curso de la suite es completar cosas de las que ya se ha hablado en este ciclo de epidemias y matemáticas, y en particular ahora de lo que se ha hablado mucho es de la estimación de los parámetros en los modelos para poder valorar, por ejemplo, el pico de la epidemia, cuando se da un pico de la epidemia, y eso para tomar decisiones como la de medidas sanitarias, de sana distancia, e inclusive el encierro total o parcial como el que actualmente estamos viviendo. Una pregunta también que la gente seguramente se hace es: ¿y cuándo se va a acabar esto? Bueno, la idea de esto es hacer estimación de parámetros. Con esos parámetros dar estimaciones de cuánto va a durar la epidemia, de cuánto va a ser el impacto de la epidemia, en fin. Y la idea es empezar con modelos muy sencillos de diferente índole que se han estado ya usando, pero ustedes no van a ser nuevos porque ya ha habido pláticas en este ciclo de actividades en donde los han presentado y aplicado para el estudio de la epidemia. ¿Sí? Entonces, yo me voy a centrar más en la parte del detalle numérico de la estimación de parámetros, tocando colateralmente otros aspectos que están relacionados con el problema. El problema no es solo la parte numérica, sino que la parte numérica tiene roces con la probabilidad, roces con la estadística y roces con la epidemiología, en fin. Es una mezcla de muchas cosas, de la clínica, para poder dar respuesta a los problemas ya en la vida práctica. El curso va a constar de 3 sesiones, como ya se dijo. Esta primera es hacer cómo se hace para estimar el R0 al inicio de una epidemia. Lo vamos a estudiar, vamos a ver cómo hacerlo, y quedan cosas abiertas para la discusión. La sesión del martes que viene
la vamos a dedicar al modelo logístico y de Gonspers, que son modelos de crecimiento de poblaciones con saturación, y eso nos va a permitir calcular otras cosas sobre la epidemia, por ejemplo, como el pico, cuándo se da el pico, cuándo se va a acabar la epidemia y cuál va a ser su impacto. Y el jueves lo dedicaremos a una versión del modelo CIR, la más sencilla, ¿sí? Y en donde ahí vamos a poder contestar todas las preguntas con ese solo modelo. Pero bueno, vamos a ir ganando experiencia, vamos a ir obteniendo pronósticos y al final vamos a hacer una comparación de la información que cada uno de los modelos da respecto a estas preguntas. Y de esa manera tener un poco la idea de la potencialidad y las debilidades que tiene cada uno de los métodos que uno use. Bien, el resumen ya no lo voy a quedar ahí en la presentación, pero es esencialmente el mismo que apareció publicado. Entonces, pues los requisitos también ya quedaron en la... no sé si quedaron puestos o no, pero esencialmente el auditorio que haya hecho sus cursos de álgebra lineal, que ha hecho sus cursos de ecuaciones diferenciales, un curso básico de ecuaciones diferenciales, y si hizo 2, qué mejor. Un curso básico de análisis numérico y si hizo 2, qué mejor, ¿verdad? Y si llevó un par de cursos de probabilidad, y si llevó un curso de regresión lineal, no exactamente de estadística, pero sí de regresión lineal, pues se le saca más provecho. Yo voy a presentar los programas en MATLAB, pero se pueden muy bien adaptar y correr en Octave. Y, por cierto, está mal escrito Octave. O igual en Python. Las ideas que voy a hacer y los scripts que voy a presentar en MATLAB son muy directos de describir, por lo menos en Python, en Octave. En R no sé porque no lo conozco y no podría decir, pero pienso que tampoco sería tan complicado. O sea, los scripts ahora en todos estos lenguajes tienen estructuras muy similares. No es difícil que ustedes, los que se acomoden con Python, los puedan fácilmente reprogramar en Python, y los conocen R, lo puedan reprogramar fácilmente en R. Bien. La motivación. La motivación es la pandemia del COVID-19 que ha trastocado nuestra vida cotidiana últimamente y que ha pegado en todos los rincones del mundo y ha llevado a cierre de escuelas y universidades, ¿sí? Y esto es una atractiva motivación para un matemático a tratar de respuesta usando sus métodos matemáticos y computacionales para responder preguntas como las que están aquí. ¿Cuánto va a durar la epidemia? Eso, mis hijos, mis nietos, cada rato preguntan, y abuelo, ¿y esto cuándo va a acabar? ¿Cuál va a ser el impacto? O sea, ¿cuál va a ser el número total de infectados que vamos a tener durante toda la epidemia? Yo creo que vamos a llegar al 500,000, a como van las cosas. ¿Y cuál va a ascender el número total de defunciones? O sea, como van las cosas, van a ser del orden de 50,000 o un poco más. Y la más controvertida, porque es en donde ha habido mucha crítica, porque casi nadie le ha pegado, parecía, por ejemplo, las fechas que dio Octavio Miramontes parecían buenas, pero ha habido más picos, entonces bastante difícil. Y es difícil pegarle el pico porque los modelos que usamos están pensados con parámetros constantes durante toda la epidemia y realmente hemos tenido cambios de conducta.
social se han reabierto centros de alta concentración, entonces aumenta la tasa de infección, hay modificación y vuelve a haber un realce de casos. Entonces, adelanto, estamos trabajando estoy trabajando con algunos de mis estudiantes en hacer lo mismo, pero en donde usamos un modelo en donde los parámetros son constantes a trozos y de acuerdo a cómo vamos cambiando la conducta de la gente. Está en proceso. En fin, esa es la motivación. ¿Qué podemos hacer con nuestras matemáticas para responder a estas preguntas? Bien. El problema de estudiar una epidemia tiene varios enfoques. Se puede estudiar desde un punto de vista estadístico, desde un punto de vista probabilístico, o sea, uno genera modelos estocásticos, dinámicos estocásticos, y por métodos puramente estadísticos. Y pues hay gente que lo está trabajando también. Está de moda ahorita la ciencia de datos y también la ciencia de datos está haciendo sus pininos en esto y ya han aparecido publicaciones del uso de ciencia de datos para aportar conocimiento acerca de la epidemia, sobre todo con esto de la movilidad, estimar los parámetros de movilidad y todo eso. En fin. Bueno, nosotros vamos a centrar fundamentalmente en lo que llamaríamos un enfoque dinámico numérico. O sea, vamos a modelar el desarrollo de la epidemia en términos de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. En particular, trabajaremos el modelo SIR, que sería lo que veremos en la última sesión de este curso, para qué podemos decir de cómo se está comportando el COVID-19 en México. El plan no lo va a hacer mucho caso, está en la presentación, pero es básicamente lo que ya les mencioné. El problema. En matemáticas, bueno, no solo en matemáticas, pienso que en muchas áreas del conocimiento, es tener claridad en el problema. Halmos decía que si uno tenía muy claro el problema, uno tenía el 90% de la solución en la mano. Entonces, vamos primero a tratar de ser lo más precisos en qué es el problema en que estamos interesados. Para ello, primero voy a hablar del problema directo. El problema directo es el problema que ustedes estudiaron en sus cursos de ecuaciones diferenciales 1 y 2, inclusive 3, porque en los cursos de ecuaciones diferenciales solo se estudia el problema directo. ¿Qué entendemos por el problema directo? Entendemos que nos dan una ecuación diferencial y que nos dan sus condiciones iniciales. Bueno, hay problemas de ecuaciones diferenciales, no solo de valores iniciales, pero nosotros nos vamos a centrar en el problema de valores iniciales. Entonces tengo un sistema de ecuaciones y tengo condiciones iniciales en un tiempo inicial t sub 0. Y mi pregunta es construir una tabla de valores de la solución. Esa tabla de valores de la solución que yo o bien hacer un plot de las componentes de mi solución. Mi sistema de ecuaciones diferenciales es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden en Rn. ¿Sí? Tengo n mis variables de estado son n componentes de mi vector x que evolucionan con el tiempo. Y entonces, si yo grafico cada una de estas componentes, puedo ver gráficamente cómo está evolucionando el sistema con el tiempo. Este problema no tiene dificultades técnicas hoy en día. Tenemos mucho software
muy robusto para atacarlo, ¿sí? Claro que hay problemas en la solución numérica de ordinarias, pero no que sí ofrecen dificultades, que no es tan trivial. Por ejemplo, resolver numéricamente un sistema de ecuaciones diferenciales que es continuo a trozos. ¿Sí? Es un problema que tenemos también herramientas para hacerlo, pero tiene sus puntos finos y, y bueno, cada quien lo resuelve como puede. Ok. Ahora voy a plantearme el problema al revés. Ahora el problema al revés es que me voy a fijar en una tabla de valores. Tengo una tabla de valores de mis variables de estado, ¿sí? Que se pone son el valor de mi solución de mi ecuación diferencial, ¿sí? Pero en donde ahora no conozco ni las condiciones iniciales ni los parámetros de la ecuación diferencial. Y lo que quiero ahora es hallar una estimación de eta y de beta que mejor me repliquen los datos que me dan. Esos datos generalmente se obtienen por experimento o los reportes diarios, por ejemplo, de casos en el caso del COVID. Y a partir de ahí yo quiero determinar los parámetros. Entonces, aquí está el problema. Hallar una estimación de los parámetros teta, que son eta y beta, de tal manera que la solución de mi sistema me replique lo mejor posible a la tabla de datos observados. Este tipo de problema, este es un caso de problema de un área más amplia que se conoce como problema de identificación. Decimos que es un problema de identificación, es lo siguiente. Dado un conjunto de datos observados del comportamiento de un sistema, el problema de identificación consiste en hallar el modelo matemático que mejor explique la conducta del sistema descrita por sus datos observados. Y eso es exactamente lo que queremos resolver. Este problema tiene varias aristas que voy a comentar después, pero voy a pasar ahora a hacer un breve recuento histórico del problema. El problema no es nuevo, el problema viene de mediados del siglo pasado, posiblemente inclusive antes. El problema está muy relacionado con el advenimiento de la computadora digital. Es muy difícil que en los años 40 se pudieran hacer cosas como las que hacemos ahora con la mano en la cintura, ¿verdad? Sin una computadora y sin un soporte de software como el que contamos hoy en día. Entonces, aquí una serie de trabajos en cinética química en 1962-79, en dinámica de poblaciones en 1975, en farmacología en 1979, aquí en particular con Ralston, este es un analista numérico muy destacado de mediados del siglo pasado, y más recientemente en la dinámica de enfermedades virales a finales del siglo pasado, principios de este. Es curioso que estas herramientas, teniéndolas desde antes, su aplicación en medicina sea bastante reciente y en epidemiología. Entonces, bueno, lo cual ha sido la importancia de del problema de identificación de parámetros, ha tenido importantes implicaciones, en particular en medicina. Voy a mencionar simplemente que con un modelo matemático
ecuaciones diferenciales y siguiendo una cohorte de casos, se pudo medir cuál era la velocidad de replicación del VIH. Se sabía que lo hacía muy rápido, pero no sabía cuánto. Y esa medida se pudo obtener exactamente resolviendo un problema de identificación. Ahí pongo las referencias. No sé si todas están en la bibliografía al final, pues si algunas, en donde lo pueden ver. Ok. No voy a meterme demasiado a explicar lo que es un problema inverso y un problema directo. Simplemente voy a decir que el problema directo son los que hemos estudiado o que estudiamos usualmente en toda una licenciatura en matemáticas y hasta quizás maestría. Los problemas que estamos acostumbrados a resolver son problemas básicamente directos. Y nos dan todos los datos y uno quiere ver respuesta del sistema. Lo que es interesante mencionar aquí, aquí explico un poco más en detalle la importancia, bueno, no solo los problemas directos, más bien de un concepto importante en matemáticas, que es el concepto de problema bien planteado. O sea, un problema es bien planteado si tiene existencia, tiene unicidad y la solución depende continuamente de los datos. Esta última condición de dependencia continua es fundamental en matemáticas computacionales porque nosotros siempre vamos a trabajar con errores. Errores en los datos. Errores a la hora que discretizo mi ecuación diferencial, errores cuando hago aritmética a la computadora, errores también en mi modelo, porque el modelo es una caricatura de la realidad, no la realidad. Entonces, tenemos que trabajar con todo eso. Bueno, lo que es interesante que el problema de condiciones iniciales de Cauchy es un problema bien planteado, y esto es fundamental porque el problema que nos interesa, nosotros vamos a estar ensayando con diferentes valores de los parámetros. Y si no fuera bien planteado, las soluciones cambiarían bruscamente y no tendría sentido resolver el problema inverso. Entonces, para resolver un problema inverso con ayuda de la computadora, lo primero que tiene uno que mostrar o probar es que el problema directo correspondiente es un problema bien planteado. Bueno, no tenemos preocupación porque eso va a ocurrir si la ecuación diferencial es de Lipschitz, bueno, es diferenciable, tiene jacobianas parciales con respecto a las variables de estado y los parámetros continuas. Eso me garantiza que la solución tiene dependencia continua en todos los y diferenciable en todos los argumentos en el tiempo, con lo que evoluciona con respecto al tiempo inicial, con respecto a las condiciones iniciales y respecto a parámetros. Y eso es lo que necesito para resolver mi problema. Y bueno, las cosas que queremos contestar como problema, una vez que tenemos estimados los parámetros, o sea, conociendo los datos de los casos y los fallecimientos de una epidemia, y usando el modelo CIR, nosotros podemos determinar condiciones iniciales, tasa de infección, vida media esperada de la recuperación de la enfermedad, aunque bueno, esto en la práctica mucha gente usa aquí la clínica para este parámetro, pero nosotros lo podemos estimar sin problema alguno y en tal caso cotejar con lo que reporta la clínica. Y a partir de estos valores inclusive determinar el R0, el impacto de la epidemia, pronóstico del pico, su tiempo de ocurrencia, ¿sí? Todas estas preguntas que en los datos que se reportan no se ven, usando nuestro modelo y la estimación de parámetros, a partir de ellos, sí podamos dar respuesta a esas cosas. O sea, con la identificación de parámetros, nosotros podemos develar información importante de la epidemia de interés práctico.
Entonces, claramente un problema inverso, ¿no? Porque estamos partiendo de los efectos, que es la epidemia, y a partir de ahí queremos entender la dinámica de esa epidemia, cuáles son las causas que producen esa dinámica. Bien, esto se los dejo leer. Ok, ya. Ya dije lo que era importante. Bien, para entrar ya en materia, vamos a plantear ese problema de calcular al inicio de la epidemia el R0. El R0, como ya se ha explicado, me dice por cada periodo de vida media de recuperación de la enfermedad, un infectado a cuántos infecta. Se estima o un valor que se le da que gusta es el 2.5. O sea, por un infectado en 2 periodos de vida media, si tengo una persona, 2 personas, en 2 voy a tener, en una voy a tener 2.5 y en 2 voy a tener 5 y así luego 10, bueno, 10 y piquito, en fin. Entonces, eso da idea de qué tan rápido se propaga. Y bueno, pues es interesante estimarlo. Es más importante más que otra cosa. Y lo queremos hacer a los primeros días de la epidemia. Entonces, el problema que me planteo es el que está aquí dado los casos diarios del COVID-19 en México durante las primeras 2, 3 y 4 semanas, dar un valor a R0. El modelo, como ya se ha mencionado antes aquí, es voy a partir del modelo SIR en esta variante. Lo único que he hecho es dividir aquí entre n, donde n es el total de la población, la suma de toda la población, la suma de los individuos de cada uno de los compartimentos susceptibles, infectados y recuperados. Si usted ve en términos de esta ecuación, de la segunda ecuación, uno ve que hay esta ecuación al principio de la epidemia lo puedo pensar como una constante, y si esta constante es positiva, pues va a haber brote epidémico, y si es negativa, no va a haber brote. Y pensando esta en constante al inicio de la epidemia, permite introducir lo que llamamos el R0, que está aquí escrito. Si este R0 es mayor que 1, hay brote epidémico, porque si esto es mayor que 1, esto va a ser negativo, con este menos se vuelve positivo, entonces toda esta constante es positiva, entonces tengo un crecimiento exponencial. Y si el R0 es menor que 1, entonces esto es negativo y no va a haber brote. En el caso particular, que yo estime que la población inicial de susceptibles es toda mi población inicial, esta población inicial, por ejemplo, pensando en México, no son los 130 millones que somos, es mucho menos. Realmente mucha gente que vive aislada allá en la montaña, que nunca baja de allá, es muy difícil que se vaya a contagiar. Entonces, de tener una buena propuesta de qué población realmente, qué porcentaje de la población se puede considerar como susceptible, pues no es una cosa trivial, y pues se tiene que echar un poco mano de la información de los epidemiólogos, de los que tienen experiencia de otras epidemias, y se pueden sugerir valores adecuados de estos parámetros. Pero en este caso particular, si esto lo tomo así, entonces mi R0 simplemente se vuelve el cociente de beta entre mu. Se me olvidó decir, beta es mi tasa de infección, o no me deja, beta es mi tasa de infección,
Y el recíproco de mu se define como se interpreta como el valor de la vida media esperada, aquí faltó esperada, de recuperación de la enfermedad. En nuestro caso, algunos de la clínica dicen que 10 días, otros 12, otros que 15. Es un poco complicado porque si la gente queda hospitalizada, hay veces que tardan hasta 2 meses para recuperarse, si es que se recuperan. Y pues es complicado ver exactamente qué se entiende por la vida media esperada de la recuperación de la enfermedad. Bien. Para explicar la interpretación de la vida media esperada, es importante hacer un paréntesis. Y el paréntesis que voy a hacer es el siguiente. Supongan ustedes que tienen dos poblaciones que tienen decaimiento exponencial. Esta roja y esta como cafecita que está acá. Ambas se desvanecen a cero en infinito. Pero la que está acá a la izquierda claramente se desvanece más rápido que la que está a la derecha. Entonces, ¿cómo hacerle para dar una medida de qué crece o decrece más rápido? Pues la idea es trazar una línea como esta que está aquí, una línea con cierto criterio, y entonces los puntos son de corte, el que tenga valor más chico será el que se extingue más rápido que la otra. ¿Sí? Esto es muy importante y tiene muchos usos, bueno, por ejemplo, en dinámica, en farmacología, por ejemplo, tienen que estudiar cuál es la vida media en que el organismo desecha un medicamento. Y eso es importante tener esa estimación porque en función de eso, según el caso del enfermo, se dan las dosis de los medicamentos. Bien, asociado al modelo de Malthus, se tiene una distribución de probabilidad, que es esta que está aquí, que es una distribución de probabilidad que se llama exponencial y que tiene el parámetro lambda, depende de un solo parámetro lambda, y que tiene vida media esperada, el recíproco del parámetro lambda, igual que su desviación estándar. Entonces, la vida media esperada, que voy a anotar como barra T1 medio, pues es el valor esperado del tiempo, pensando el tiempo como una variable aleatoria, de acuerdo con esta distribución. Bueno, el resultado, por lo que acabo de decir, me dice que la vida media esperada es 1 entre lambda. Y esta es la razón por la cual la vida media esperada de la recuperación de la enfermedad, en la clínica lo calculan como el promedio de los días de el promedio de los días de cada paciente que tiene la enfermedad, unos 10, otros 12, otros 14, así, y toman ese promedio y eso se toma desde el punto de vista de la clínica como la vida media esperada. Bueno, ya mencioné la importancia en farmacología, también aparece en dinámica viral, no sé que ahí es la vida media en lo que vive el virus y le llaman tasa de limpieza, y en ese caso mide la eficacia ya sea del medicamento o la eficacia del sistema inmune en términos de esos parámetros. Bien, esto ya lo mencioné. Entonces vamos a entrar ahora y ya entendiendo cuáles son mis parámetros y qué significan, vamos a tratar de calcular de cero. Para eso, permítanme regresar a esta ecuación, a esta de aquí, a la ecuación 2 del sistema CIR, a todo lo que está aquí en a la izquierda de la I, todo eso le voy a llamar lambda. Estoy suponiendo que estoy al principio de la epidemia y entonces puedo tomar que los cambios son casi constantes y entonces me queda esta ecuación
en donde lambda es esta expresión, sale directo de la ecuación que dije, ¿sí? Y a partir de ahí tengo que mi R0 viene dado por esto. Por lo tanto, para calcular el R0, lo único que necesito tener una buena estimación del parámetro lambda, ¿verdad? Que está aquí en esta ecuación, ya sea, esta es una ecuación tipo Malthus, o ya sea en esta otra ecuación, porque si yo paso dividiendo la i acá a la izquierda, lo que me queda a la izquierda es la derivada de logarítmica de i igual a una constante. Esto es interesante porque esto sugiere, cuando uno sospecha que algo tiene crecimiento exponencial, uno puede usar este modelo para determinar esta constante. Y si el ajuste es bueno, lineal, pues ya la hice. Ya verifiqué que el crecimiento es exponencial. Bueno, aquí despejando el R0, obtengo esta expresión. Entonces, si yo tengo la clínica, me va a dar un valor de 1 entre mu, que es la vida media esperada de la recuperación. Ese es un valor que me da la clínica. Y ya lo conozco a partir de la clínica. Y entonces el R0 se reduce a calcular una estimación del parámetro lambda en el modelo de Malthus. Bien, voy a trabajar primero con esta variante. Entonces, si trabajo con esa ecuación, entonces, y llamo y al logaritmo de i, entonces esto que está aquí me da este modelo. Este modelo, que es una regresión de una recta, como una recta, aquí las EI son los errores debido a de medición, y estos errores los voy a considerar independientes entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que el error que se comete en la tercera medición no fue influido por la primera o la segunda, y tampoco va a influir en la quinceava. O sea que el error que se da en cada medición es independiente de los errores que se cometen en las otras mediciones. Eso en la jerga estadística es pensar a las IJ, a las E sub J, como variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Para los que tengan conocimiento de eso, lo entenderán mejor. Bien, pero bueno, simplemente lo que quiero decir es que los errores los considero independientes. Punto. Bueno, ahora, si ustedes observan, esta ecuación que está aquí, mi modelo, no se escribe matricialmente de esta manera. De hecho, esta es la J-ésima ecuación de este modelo, en donde y, el vector y, es el de los logaritmos de mis observaciones. La matriz X, pues tengo aquí la constante por beta, entonces tengo 1, son estos unos. La lambda va multiplicada por las t, saco la lambda, entonces tengo aquí las t. Teta son mis parámetros beta lambda, b lambda. ¿Sí? Y acá epsilon subbarra es un tilde, es el vector de errores. Entonces, mi problema ahora consiste en hallar una estimación beta cachucha, lambda cachucha para mis parámetros beta y lambda que tengan la propiedad de minimizar la suma de los cuadrados de los errores. Este es el principio de mínimos cuadrados, que es muy estándar, muy usado, muy común. Entonces, el problema es, en esencia, minimizar esta función que tengo aquí, ¿verdad? Esta función que tengo aquí, porque si ustedes despejan aquí, la suma de los cuadrados de los errores no es otra cosa que la norma del vector épsilon. La norma del vector épsilon en norma euclidiana es la suma al cuadrado, es la suma de los cuadrados de las entradas. Entonces aquí tengo la norma del vector épsilon al cuadrado. Si yo lo despejo el vector épsilon de esta ecuación, obtengo esta funcional. Entonces, en donde se ve la dependencia explícita de los parámetros. Aquí no se ve la dependencia explícita de los parámetros. Y bueno, geométricamente eso consiste en buscar aquel beta cachucha que me da la proyección ortogonal del vector de observaciones sobre el espacio imagen de X. Bueno, eso me lleva a
a resolver. Aquí explico cómo se deducen, pero eso me lleva a resolver un sistema de ecuaciones lineales, que es el que está aquí, que son lo que se conoce como las ecuaciones normales. Si la matriz X es una matriz de M por N, tengo usualmente más observaciones que parámetros. Se dice que se tiene sentido, si yo tengo muy poquitas observaciones y muchos parámetros, eso no tiene sentido experimental. Para que tenga sentido experimental una estimación, debo tener más del doble de datos que el número de parámetros a estimar. Y mientras más, razonablemente más sean los datos, mejor es la estimación. Entonces, mi matriz X es una matriz alargada, flaca y larga. Y bueno, la matriz X transpuesta por X es una matriz cuadrada. Y si la matriz X alargada tiene sus columnas linealmente independientes, entonces la matriz X transpuesta X es no singular. Bueno, aquí dejo como ejercicio la demostración de eso. El problema es que numéricamente no conviene resolver estas ecuaciones y pongo este ejemplo de una matriz X de 3 por 4 con cierto valor del épsilon adecuado. Entonces, esta matriz es de rango 3, de rango máximo. Sin embargo, si yo calculo su X transpuesta X, estos números épsilon cuadrado prácticamente no los va a distinguir la computadora, y lo que va a ver la computadora es esta matriz que está acá. O sea, va a tener una matriz singular. Entonces, el arte de resolver problemas mínimos cuadrados numéricamente es resolver esa ecuación mínimos cuadrados, pero no explícitamente. Eso lo hacemos con una herramienta que se llama la descomposición QR. Aquí en los acetatos les dejo el desarrollo de cómo se llega a eso. Dada la descomposición QR, si yo la sustituyo en las ecuaciones normales, mis ecuaciones normales se reducen a un sistema. Aquí la R es una matriz triangular superior. Aquí me faltó poner un triangulito superior, la R. Se me olvidó poner la figurita. R es una matriz triangular superior y entonces el problema se reduce a resolver un sistema por métodos de sustitución sucesiva hacia atrás, y pues esta es la alternativa. Y lo que es interesante que desde el punto de vista de hacerlo en MATLAB se reduce a usar este comando. Cuando ustedes ponen el comando x\y, y si x es una matriz cuadrada, les va a dar la solución de un sistema. Si la matriz es rectangular, les va a dar la solución usando la descomposición QR de la matriz X. Es el mismo comando. ¿Sí? Y pues entonces es muy cómodo porque la X ya la tengo hecha, la Y ya la tomé los logaritmos y con este instrumento y acabé. Para que vean la importancia de no resolver con ecuaciones normales, les propongo este ejercicio experimental en donde doy la solución exacta en aritmética exacta. Pido que lo usen en doble presión con MATLAB y no va a poder hallar solución. Y si la haya, les va a salir con una advertencia que va a decir matriz muy mal condicionada. Y después que hagan con MATLAB usando la descomposición QR, y las cosas no van a distinguir entre la solución exacta y la solución numérica. Entonces, es muy instructivo hacer ese ejercicio por si, sin mucha teoría, ver la importancia de la descomposición QR para resolver un problema de regresión lineal. O el por qué es bueno llevar un curso de análisis numérico. Bien, usando este comando, lo voy a descompartir. Bueno, voy a mostrar y voy a regresar a que vean el script. Usando este comando, aquí hice el ejercicio del ajuste lineal a 14 y 21 días. Y también a 28 días está hecho. Entonces, el azul es el ajuste a 2 semanas lineal,
y la roja es el ajuste a 3 semanas. Claritamente se ve que la roja se ve más bonita, más creíble. No tengo esta hecha para los 13, me faltó hacer esa. Ok. Bien, los resultados numéricos que obtuve fueron los siguientes. Como yo estimé la B, pude estimar la eta. Y entonces me da que para 14 días, la ETA es del orden de 3 personas, para 21 de 5, para 28 de 7. El R0 que obtengo para 14 días es un poco grande, 3.34, para 21 es 2.4465, para 28, 21, decayeron. Ahora aquí están los coeficientes de determinación, todos son básicamente del mismo orden, lo más grande es este, ¿sí? Pero pues me gusta más este número, me gusta más el de 21 días en este caso, ¿sí? Déjenme, voy a... No, mejor voy a hacer al final, mostrarles el script porque está en todos los casos. Y les voy a mostrar el programa después y corremos el programa al final para que lo vean y puedan cotejar. Bueno, ahora me voy a regresar a calcular de nuevo el R0, pero ahora no tomando el logaritmo de los datos, sino usando el modelo exponencial tal cual, usando el modelo de Malthus tal cual. ¿Sí? Yo no veo por qué la gente hace esa forma de tomar logaritmo, linealizarlo. El tiempo de máquina que se hace con regresión no lineal y lineal es casi el mismo. Y no modifico escalas de mis datos, mi información tal cual la dejo. Y entonces ahora este es el modelo exponencial con sus errores aquí, que igual, con las mismas características, independientes entre sí. Entonces ustedes pueden observar que esta cosa que está aquí es la jésima ecuación de esta expresión vectorial, en donde de nuevo ahora aquí son los casos tal cual. Aquí la evaluación de mi modelo en cada uno de los tiempos. Mis parámetros siguen siendo eta y lambda, pero ahora aparecen en esta expresión la eta de manera lineal, pero la lambda de manera no lineal porque está dentro de la exponencial. Y el epsilon luego sigue siendo el vector de mis errores. El problema igual, hay que minimizar la suma de los cuadrados de los errores. Y eso quiere decir minimizar esta función que está aquí. Pero ahora la cosa es que esta función ahora aquí no es lineal. Y entonces las ecuaciones normales son más complicadas, deben ser ecuaciones no lineales. La interpretación geométrica es la siguiente. La idea ahora, lo que tengo como imagen de mi función f, pues es una superficie inmersa en muchas dimensiones. Y la idea pues es hallar aquel punto en donde f de teta asterisco tenga la propiedad que su residual y menos L sea ortogonal al espacio tangente en ese punto. Es la misma idea que el lineal, pero ahora acá hay que buscar el punto, está moviendo el planito y ya hasta que hallo aquel en donde el residual me queda perpendicular y ya, ahí llegué. Bien, eso haciendo las cuentas, el sistema de ecuaciones que ustedes determinan que siguen siendo las ecuaciones normales, pero ahora no lineales, son estas que están aquí. Y el problema pues se reduce a resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Y por aquí hay un camino que se puede desarrollar y son cosas que se ven en los cursos de optimización numérica. Yo no me voy por ese camino, voy a agarrar un camino alternativo. El camino alternativo es resolver directamente el problema de minimizar mi función suma de cuadrados. Y lo voy a hacer con un optimizador libre de derivadas. Después, en la tercera sesión, voy a explicar por qué evito las derivadas. Aunque les confieso, allá en los años 90, cuando hacía esto, lo hacía con las derivadas.
de hecho, esto no se me vino a mí a la cabeza. De hecho, esta es una idea de uno de mis estudiantes, de Louis Breton, el que se le ocurrió inclusive desarrolló un software usando métodos evolutivos o genéticos, no recuerdo bien, para resolver este problema sin calcular derivadas, y lo hace muy bien. Y entonces, pues ya cambié de perspectiva. Aquí les presento el resultado numérico. Aquí el comando, la función que usé en MATLAB es fminsearch. Fminsearch con ciertas opciones. Es una implementación del método simplex, no el de programación lineal, sino el simplex de Nether-Smith, que es que lo que hace, por ejemplo, en el plano, agarra 3 puntos, evalúa los 3 puntos, el que resulta más grande lo quita y refleja sobre el lado opuesto a otro punto, evalúa, y si mejoró, ya se olvida este punto, y así se va, con puras evaluaciones. Encoge, estira, refleja, en fin, son movimientos que va haciendo y se van son triangulitos que se van moviendo, que se van estirando, encogiendo, reflejando, hasta llegar al óptimo. El resultado que obtuve son estas, aquí se ven gráficamente, por ejemplo, a 2 semanas, aquí a 3 semanas y a 4 semanas. Se ve que la de 4 semanas es la más creíble. Simplemente nomás ver las gráficas, lo que salga de la tercera semana es lo que mejor se le puede creer, porque es la que mejor sigue el rastro de los datos. Esto dice en particular que dar una estimación del R0 en menos de un mes, pues, quién sabe. Bueno, aquí están los resultados numéricos de la regresión no lineal. Los zetas están aquí, variaron lo que estima como al inicio de la epidemia cuántos había. La lambda, no es para comparar, pero realmente el que me interesa es el R0. Entonces, para 14 días, 3.2, muy parecido a los casos anteriores. A 21 días, 2.5, le pegó a 21 días. A 28 días es un poco más optimista. ¿verdad? Entonces, para lo que oficialmente les gusta el 2.5, pues como que por aquí está. Ah, no mencioné, ¿verdad? ¿Con cuántos días de media esperada lo hice? En el programa está. Ahorita se me olvidó ponerlo aquí. Me estoy dando cuenta. Ok. Bueno, finalmente, porque así el script que voy a presentar hace todo, ahorita se los muestro al final, voy a hacer un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma de cómo estimar. Y entonces, la cosa es que cuando yo estoy observando una población, el crecimiento de la población, lo que yo mido son cuento. Lo que mi problema es que voy contando cuántos casos en cada día. Mis errores son de conteo, no de medir con una regla o con un aparato o con un termómetro, son de conteo. Y entonces, la distribución de probabilidad que me permite modelar errores de conteo puede ser la binomial, pero la binomial, el número de ensayos es fijo. Yo no sé cuál va a ser el tamaño del pico a priori, y entonces la Poisson no tiene esa limitante, entonces uso la Poisson. Y entonces lo que voy a hacer, y esta es una cosa natural, yo no sé por qué en la literatura ustedes pueden ver inclusive lo que se está publicando y que nos han presentado inclusive aquí en esta serie, siempre usan mínimos cuadrados, ¿verdad? Salvo el grupo AMA, que sí mencionó otras distribuciones, esencialmente la de Erlang, la distribución de Erlang, que también permite ver errores de conteo, no la usan. Entonces, lo que voy a hacer es usar esta cosa, porque eso ocurre no solo en epidemias, en cualquier problema de dinámica
de poblaciones sería, los errores que tengo son de conteo. Y entonces lo que hago ahora es pensar que mi modelo igual exponencial, lo que yo observo es, el dato que yo observo, lo observo con cierta probabilidad de acuerdo a una distribución Poisson, ¿sí? Y que cada una de ellas, su ocurrencia es independiente de las otras. Para poder explicar esto con más detalle, voy a tener que dar una idea general. No voy a hacer los detalles, ahí están en la presentación, ¿verdad? Del procedimiento. El procedimiento es que ahora tengo mi tabla de observaciones de caso, lo estoy pensando en un modelo general, ¿sí? Cambié la notación porque esta es la idea, es general y se puede aplicar a muchos otros casos, por eso lo cambié la notación general. Entonces tengo mi modelo no lineal, en donde mis parámetros dependen de manera no lineal, la Y está influenciada por mis parámetros de manera no lineal. Y tengo una tabla de valores observados de mi proceso, pero ahora le asocio una probabilidad, que la probabilidad de que ocurra, que yo observe YJ casos, ¿sí? Se dan con una distribución Poisson, con parámetro Poisson. La distribución Poisson es igual que la exponencial, tienen un solo parámetro, el valor medio esperado, la media esperada y la desviación estándar son iguales, ¿sí? Y la distribución de Poisson está definida de esta manera, ¿sí? Entonces, lo que yo observo es con cierta probabilidad de acuerdo al valor phi y teta, que se supone es el valor esperado. O sea, el valor phi teta que me da mi modelo es el que yo supongo como valor esperado. Es el valor esperado. Y con ese valor esperado teórico, ¿qué tanto la riego? ¿Qué probabilidad hay de que la riegue? ¿Con cuánto lo voy a regar? ¿Con 1, con 2, con 3, con 4? Esa probabilidad me la mide esta función. Bien, la verosimilitud se define como el producto de todas las probabilidades de cada caso. Entonces lo que hago es calcular el producto de todas estas probabilidades sustituyendo esto que está aquí. Esto que está aquí lo sustituyo aquí y las multiplico de 0 a m, y haciendo cuentas obtengo una verosimilitud, que es la probabilidad de observar, una verosimilitud de observar Y dado un conjunto de valores para los parámetros teta. Bien. Dice que ya debo de casi terminar. Ok. Ahora, haciendo un poco de cuentas, haciendo exponenciación aquí, tomando logaritmo y luego la exponencial, toda esta expresión uno la puede escribir de esta otra manera, en donde me aparece esta función j teta, que está aquí. ¿Sí? Y después, usando el teorema de Bayes, supongo que mi distribución, tengo plena ignorancia a priori de mis parámetros. Eso quiere decir que no tengo preferencia por ningún valor, es decir, que le asocio la distribución uniforme. Y usando la distribución uniforme y aplicando el teorema de Bayes, me queda la condicionada de que observe teta dado mis datos Y. Y mi problema es exactamente maximizar esto, pero esto estaba en términos de la J, corresponde a minimizar mi función J. Entonces mi problema se reduce en Poisson a simplemente minimizar mi función J, en donde mi función J está dada por esto. Entonces brevemente voy a hacer un resumen. Ven ustedes que esta función que está aquí, si ustedes sustituyen por la phi t jx por x y a cj por una constante, porque este es un dato, es constante, logaritmo de x, eso se reduce a estudiar geométricamente esta función.
Y esta función tiene la propiedad de irse a infinito cuando x tiende a 0 por la izquierda y a infinito cuando x tiende a infinito, y alcanza su mínimo en x igual a c. Es un ejercicio fácil de cálculo. Y entonces lo que hago yo es fijarme en esta función, sí, corregida. Lo que hago que en vez de que el mínimo me quede abajo de la horizontal o arriba de la horizontal, la recorro para que el mínimo quede exactamente sobre la horizontal. Y entonces esta nueva función sí, aquí le puse así con c, porque este c es un parámetro de forma. Lo que hace es que me la abre o me la cierra. La función, la forma es la misma, pero me la abre, me la aplana o me la hace más picuda. Y su gráfica es de esta forma. A 0 se va a infinito. En C tiene su mínimo y va a ser 0. Y acá a infinito se va a infinito. Entonces, finalmente, corrijo mi función J, la transformo por esta función psi, haciendo esta corrección de acá. En cada coordenada me queda la función 4. Y es muy fácil demostrar que es no negativa. Bueno, es una función de Lyapunov, para los que saben ecuaciones diferenciales. Exactamente la función de Go que habló Faustino. ¿Sí? Y es no negativa, es C1, y se anula únicamente cuando los valores observados coinciden con sus valores teóricos. La teta para la cual eso ocurre. Y sí, solo sí. Aquí esto quiere decir que en 2 dimensiones esta función sí se ve como un tazón, pero deformado, ¿no? Estas curvas de nivel son exactamente las trayectorias del Lotka-Volterra. Entonces, de clásico. Y yo lo que quiero es hallar el punto donde esto alcanza su mínimo, que debe estar por aquí, que es exactamente la solución de equilibrio en Lotka-Volterra. De pasada, esto quiere decir que el estado, de acuerdo con Poisson, la evolución en Lotka-Volterra con mayor verosimilitud es la solución de equilibrio. Bueno, regreso igual. Ahora lo que voy a hacer es minimizar mi funcional 4. Voy a minimizar esta funcional 4 usando el mismo comando de fmin search, ¿sí? Y los resultados que obtengo son estos que están aquí. Aquí se ven las curvas de ajuste Poisson. Se ven muy bien. Me gustan mucho. Y pues estos son los resultados. El R0375 más grande que en 14 días que en los otros casos. Este es un poquito más grande del otro también. Son más grandes que en la no lineal, relación no lineal. Pero estos números son muy bonitos, ¿no? De nuevo se vuelve a ver. Aquí diría yo que para 3 semanas sería, si uso el criterio que 2.5 es lo que yo ando buscando, pues se ve que con 2 semanas sería suficiente. Mientras que en los otros casos se ve que es mejor con 3 semanas. Si lo hago desde el punto de vista si lo hago desde la cuestión óptica de ver los ajustes, pues yo al ajuste que le creo es el de 4 semanas. Ese se ve más, que pasa mejor por todos los puntos. Y le creería más a ese. Entonces, para mí el R0 más creíble sería del orden de 2.4, 2.42. Y redondeado a 2 cifras, pues sí, 2.5. Ok, finalmente aquí hago un resumen de los R0 que se obtuvieron con la regresión mínimos cuadrados lineales, con los mínimos cuadrados no lineales y con Poisson. Entonces se ve que Poisson tienden a irse a ser menos optimistas, ¿sí? Todos empiezan con valores, no, miren, aquí es muy pesimista, Poisson con 14 días, el mejor es el no lineal con 14 días, al criterio de 2.5, pues el mejor es la regresión no lineal
no lineal a 3 semanas. Y pues también Poisson. No. Poisson queda mejor acá porque aquí son 18 a 2.5 y aquí son 9. Y a Poisson, pues la mejor sería esta. O sea, los mejores valores son este y este con el criterio 2.5. Bien. Bueno, ahora quiero mostrarles. Voy a cambiar de página los scripts. Oh. Esta es la salida en HMLT. Aquí está su contenido. Aquí están los datos. Estos son los datos oficiales que los saqué de la página de coronavirus.gov. Datos. Vienen ahí que en un cierto formato se bajan a una hoja de cálculo y luego de ahí se transforma con un programa de MATLAB al formato en MATLAB. Y aquí están los días, los 28 primeros días, en donde a partir del momento en que ya no hubo días que no se reportara un caso, para eliminar ceros. Entonces eliminé como 8 días del inicio de la epidemia. Entonces, el programa no tiene problema, puede haber aquí ceros y de todos modos corre, o sea, los brinca. Pero antes de hacer las operaciones con logaritmos, si hay un cero, lo brinca. Entonces está protegido, pero para que las cosas serían, a mi criterio, un poco mejor, agarré a partir del día que ya no hay ceros. Y bueno, este es aquí el histograma de cómo son los datos diarios de los primeros 28 días. Aquí está el script que me permite elegir el parámetro NY. NY lo cambio, si le pongo 13, ¿por qué no puse 14? ¿Por qué no puse 21? ¿Y por qué no puse 28? Es que esto es un poco un breve cultural. En la antigüedad no tenemos año 0, empezamos año 1 después de Cristo, y eso se debe a que no se tenía el 0 culturalmente. Pero cuando inicia la epidemia, empieza en el día 0, no en el día 1. El día 1 es hasta que pasó un día. Nunca dice uno cuando tiene un bebé, uno de 6 meses, que ya tiene un año. Tiene un año hasta que lo cumple. Y entonces dije, no, pues como ya tengo 0, yo inicio la epidemia desde el día 0. Entonces, por eso en los datos tuve que hacer una modificación del parámetro y por eso en vez de 14 es 13, en vez de 21 es 20 y en vez de 28 es 27. Y yo mi tiempo corre desde el tiempo 0, no desde el tiempo 1, como debe de ser. Bien, aquí estoy eligiendo el tiempo, el número de días de la recuperación, ¿sí? Estoy tomando 13. ¿Sí? Ese es un buen ejercicio, por ejemplo, repetir el experimento con 15, averiguar en la clínica y en la literatura qué valores ponen y repetir el experimento y hacer comparaciones para tener una idea clara de qué R0 realmente tenemos. Entonces, se puede hacer. Entonces, ya esto me faltó ponerlo en los frames, ¿sí? Y aquí el caso 1
voy a tener 3 casos para no hacer 3 programas en un solo programa. Yo voy a modificar. El caso 1 es el caso que hace la regresión lineal, mínimos cuadrados lineales. Cuando pongo 2 me va a hacer mínimos cuadrados no lineales, y cuando yo pongo casos igual a 3 me va a hacer Poisson. Entonces, el caso 1, aquí lo que hace es construye la matriz de que vimos de unos y tiempos, que estaba en la acetato, con que eran unos la primera columna, y en el segundo columna eran los tiempos. Mis tiempos son TD, los definí como TD, pero a partir de 0 hasta el número de días, que en este caso estoy tomando 28, ¿sí? Y después usa el comando famoso que les dije de x_w. Aquí tuve que introducir una variable w porque si yo, en este caso no hace falta esta línea porque tengo 28 datos, pero si yo le pongo 14, entonces YData tiene 28, tiene otra dimensión, y entonces marco un error por dimensiones y yo lo reduzco exactamente al 10 que quiero y lo hago a partir de la matriz X que yo ya construí. Entonces no tengo problemas, pero este es los datos en sí. Entonces ya aquí es la salida. Aquí tomo la exponencial al primer panel para que me dé eta. Aquí calculo R0 con la fórmula que les dijimos, vimos hace rato, y aquí simplemente se imprime. Y bueno, la gráfica se grafica. Aquí viene la gráfica. Y este es el resultado, que se hizo a 28 días. Y aquí está la lista de los resultados, de la estimación, la eta, el R0. Sí, aquí sí viene con qué vida media esperada se usó. Y entonces me confundí con este y es por eso no lo puse en los frames. Cometí un error. Aquí inclusive puse el residual, pero en el caso no lineal no va a aparecer. Y el coeficiente de determinación. Que esto, mientras más cercano sea a 1, quiere decir que el modelo está mejor determinado. Si este R0, R cuadrada sale del orden de 0.5, pues la cosa está chafona. Entonces aquí sale muy bien. Luego este es el caso cuando se hace mínimos cuadrados no lineales, cuando caso es igual a 2. Y entonces el programa lo que hace ahora es, recurre a una función. Tengo que programar una función, que por cierto aquí no aparece. Ahorita me estoy dando cuenta, tengo un error. Pero bueno, los programas van a estar. Dice que ya tengo que acabar. Los programas están en un drive que les voy a compartir en un momento. Y ahí viene la función, la programación de la función Poisson y la programación de la función mínimos cuadrados no lineales. ¿Sí? La función se llama, en este caso es para mínimos cuadrados no lineales, le llamé normal Malthus, y para Poisson, Poisson Malthus. Es la función que se va a optimizar. Es otro programa. Uso el mismo comando de MATLAB fmin6, que ya dije qué algoritmo implementa. Igual, aquí se prepara la graficación. Aquí son preparando la graficación. Simplemente aquí vienen los resultados que se obtuvieron con el mismo formato que el anterior. Y este es el ajuste que está reportado 28 días, que es el mismo que yo reporté, pero yo los empalmé a las 3 en la presentación. Y Poisson lo mismo. Lo único que aquí aparece la función Poisson Malthus, que es mi función Xi, que llamo función de costo de Poisson. ¿Sí? Esta se minimiza con el mismo comando. El programa es el mismo y esta es la salida. Entonces, para terminar,
Déjenme salir de aquí. Salgo de aquí. Ahora, ¿dónde era compartir? Ahí se me perdió. Share screen. Para compartir, que quiero cambiar mostrar otra pantalla. Dale un clic a la ventanita para que se active las opciones. No hay, ¿en dónde se lo doy? A la ventanita, ¿no? Chihuahuas. Ah. No me aparece el botón de compartir. Está en verde. ¿Dónde está? Está en verde, está en medio, casi en medio. Casi en medio, no me sale. ¿No? A un Sí costado lo tenía derecho. hace ratito. Ah. A ver, pulsa Alt S. Alt F. S. ¿S? S. Pero eso es en Windows. Bueno. ¿Al que me dijiste? S. Letra S. 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 F. S. Fernando. No. S de sal. S. S de sal. S de sal. Ah, ok, gracias. Oh. No me sale el MATLAB. Ah, sí, aquí está. Ok. Aquí está el programa. Sí, que es exactamente el que les mostré hace rato. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a modificarlo aquí, lo voy a poner a 3 semanas. Entonces, comento y ya lo tengo para 3 semanas. El caso que tengo, puedo modificar aquí, ¿qué les parece? 15 días. Hablé con un médico ayer y me dijo que 15 días le gusta a él. Entonces ya no me preocupo por estimarlo, le creo. Y bueno, a mí me encanta Poisson. Entonces, ¿quieren verlo Poisson o lo hacemos? Vamos a hacer mínimos cuadrados no lineales. ¿Sí? Y bueno, lo guardo y ejecuto. Y ahí está la salida. No lo ven. Bueno, aquí está la salida. Aquí me dice con cuántos días, dice a 20 días. Lo hice con... aquí dice Poisson. No, es esta. Mínimos cuadrados no lineales. Aquí dice la eta, aquí la lambda y aquí el R0, 276. Cambié un poquito porque yo le moví la vida media esperada. Y para compartir la imagen, para que vean la gráfica, ¿la ven? Sí, está bien. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bueno.
Con esto casi termino. Tengo que regresar a la presentación. Yo creo que es esta. No. Es esta. Ok. Bueno, aquí les dejo, aparte de los ejercicios que están propuestos en los frames anteriores, las actividades que creo que valdría la pena que desarrollaran. Entonces, la primera que les pido es que vayan a la literatura, vayan, consulten con médicos, con expertos, con Gatel si quieren, y le pregunten, ¿verdad?, cuál es para él la vida media esperada de recuperación del COVID-19. Sería bueno verlo, cuál es la que se reporta a la OMS, si es que la reportan, o ver quién la reporta, o la que aparece en los artículos, y cuál sería la correspondiente a México. ¿Sí? Para tener idea de cómo escoger ese parámetro, porque ese parámetro ahorita no lo estoy estimando, lo estoy tomando como un dato que me lo dan los expertos. Después, cuando el jueves de la semana que viene nos vamos a estimar, lo podemos hacer. No necesito del experto, lo puedo hacer y hago buenos ajustes. Ya después veremos cómo lo interpretamos, pero no es una limitante para mí con mi procedimiento cómo hacerlo. Y la otra, usando la información que tengo en los programas que les voy a dar a continuación, la liga para el Drive los puedan bajar, ¿sí? Usar aquí me cometí un error. Bueno, este script, con la información que hayan obtenido de la clínica o de la literatura, repetir los experimentos que he mostrado, ¿sí?, para 2, 3 y 4 semanas y hacer una tabla de resumen como la que les presenté hace rato al final. Y por último, también importante es que se meten a la página oficial donde están los datos oficiales, las que da el gobierno, ¿sí?, y que indaguen a qué fechas son las corresponden a los datos que yo aquí presenté, ¿sí? Entonces se meten aquí y ahí viene un botón. Bueno, ahí se meten a la página y indaguenle cómo bajar los casos acumulados, los muertos y muertos acumulados. Es importante que podamos disponer de esa información. Casos acumulados o casos diarios, casos, muertes acumuladas y muertes diarias. De que hay que trabajar con esos dos tipos de información, lo vamos a hacer. Y entonces para que puedan hacer el desarrollo de la siguiente etapa. Ya para terminar, bueno, aquí les pongo una bibliografía, parte de lo que yo mencioné, para que se vea que no me lo estoy inventando. Para la cuestión de epidemiología, yo les recomiendo mucho este artículo de Brauer, no me acuerdo cómo se llama, la F de qué es, F. Brauer, se me olvidó el nombre, ¿sí? Y este librito, El va a caer, que es una cosa breve de dinámica de poblaciones, en donde viene lo de epidemias, vienen muchas cosas ahí, y está explicado de manera muy concisa las ideas, pero hace matemáticas. O sea, no es la historia contada de puro choro. Desarrolla las ideas centrales matemáticas, las pone. Entonces, es de matemáticas. Lee la historia, pero haciendo matemáticas. Aquí, lo que hablé de la importancia de esto en otras áreas como dinámica viral, algunos trabajos del grupo que teníamos de biomatemáticas en el departamento.
¿sí? Y aquí, por ejemplo, un libro, la versión a la rusa de la dinámica viral, dinámica de enfermedades. Es un libro bonito, una mezcla de muchas cosas, de control, de ecuaciones diferenciales, de estadística, de probabilidad, todo. Y un libro clásico de Novak y May, de dinámica viral también. Y aquí un artículo del 75 en donde se discute el problema de estimación de parámetros en modelos biológicos, para mostrar que es una cosa de uso que tiene ya un buen rato, unos 60, 50, 70 años o más, un poco más. Bien. Bueno, este es lo que va a seguir. Lo que va a seguir es estudiar el modelo logístico. Para ahora el problema que me voy a plantear es calcular el pico. Esencialmente, y cuánto va a durar la epidemia. Y para ello vamos a usar el modelo logístico y el modelo de Gonspers. ¿Sí? Y con eso lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer también numéricamente. Vamos a hacer los ajustes, y una vez terminados los parámetros, vamos a poder tratar de calcular el pico, el tamaño del pico, el impacto de la epidemia y cuánto va a durar la epidemia. ¿Sí? A ver qué nos dicen estos modelos respecto a esas preguntas que la gente se hace, inclusive la gente del común. Y bueno, se me olvidó interrumpir para preguntas, qué burro. Bueno, preguntas, comentarios. Bueno, hay una pregunta. ¿Por qué a priori el valor 2.5 para la R0? No es a priori, es el número que a las autoridades de salud les ha gustado. Nosotros vemos el modelo CIR, nosotros vamos a hallar valores como del orden de 7. Y platicando con un médico internista con quien nosotros hemos trabajado, preguntándole sobre eso, él me dijo que estaba muy bien, que le creía más a un número de 7, entre 7 y 9, que al 2.5, porque dice, basta observar cómo se está comportando la epidemia y se parece mucho a la del sarampión. Y el sarampión tiene un R0 del orden de entre 7 y 9. Entonces, lo que te está saliendo a ti me parece correcto. Pero bueno, ese es el que quizás para no crear a veces mucha alarma o no también exagerar o ser cautos, eso le gusta a mucha gente de las que han hablado aquí en esta serie y en el webinar de CONACYT, esos son los números que les gustan. Pero bueno, el ejercicio de lo que yo estoy poniendo en indagatorio está exactamente hacer variantes de la vida media esperada de recuperación y hacer variantes de estimaciones y hacer comparaciones y ver qué parece más razonable, ¿no? O sea, yo no me caso con un número, sino es que jugar y hacer varias estimaciones con diferentes métodos y compararlos. Y entonces ya comparando los diferentes métodos con diferentes valores de vida media esperada o que sean razonables de acuerdo a los expertos, tampoco voy a poner una vida media esperada de 50 días. Nadie me lo va a creer, ¿no?
Pero una vida esperada de 18 días puede ser mejor que la de 15 que usan mucho o 12. Quizás una vida esperada de 23 días sea mejor, no sé, ¿no? Uno puede jugar un poco con eso, hacer experimentos numéricos y crear una tabla de datos comparativos y ver, junto con la gráfica, el criterio de la gráfica de ver qué mejor sigue el rastro, qué es lo que más gusta, que sigue el rastro, darle confianza y con eso ver qué números hay. ¿Otra pregunta? ¿Quieres revisar el chat? Hay dos El preguntas. chat. ¿Y cómo era? Pulsa el chat y se abre. Sí, pero es que ahora no se me perdieron ustedes. Es que estoy en... No había dejado de compartir. Ahora no veo el chat. Pulsa al H. Ok, gracias. Oh, ok. Que no escuché. La gente no escuchaba. Ya quedó. Y vete a partir de donde finaliza el curso. A las 12:30, cosas así. Bueno, aquí me dicen cosas de cuando me atoré, de cómo hacerlo. Me estaban ayudando, si lo había aprendido hubiera perdido menos tiempo. La presentación sí, la presentación pregunta Vayan Guerra, sí, la presentación se ha... Esperamos un minuto. Ajá, Yajira Suárez ya contestó en dónde están los cursos. Ya. Ah, preguntas para Gilmer por problema de conexión. ¿Alguna referencia donde podamos apoyarnos para abordar el tema, tanto teórico como numérico? Eso no lo pensé, sí. Voy a indagar alguna recomendable. Hay varios, inclusive textos que lo hacen. Hay algunos inclusive específicos para epidemias. Acaba de salir uno de un colega de Querétaro, de la unidad del Instituto en Querétaro, acaba de publicar un libro que hace eso con MATLAB y con R, y ese podría ser una buena
Hay varios. Existe literatura, hay de muy viejos. Hay uno muy viejo de Richard Bellman, de ya de fines de los años 80, pero todos sus métodos ahí de Richard Bellman ya nadie los usa. El método de cuasilinealización de Bellman ya jugó su tiempo, era la herramienta, pero como ha cambiado mucho la tecnología, ya eso ya ni se menciona. Voy a buscar y se los digo la próxima vez, les doy la recomendación. Bueno, aquí están comunicándose entre ellos cómo bajar las cosas. No hay preguntas. La Prio 2.5, ya lo hablamos. ¿Qué significa epidemiológicamente NY? NY, yo lo estoy tomando como, a ver, déjame tantito ver aquí. Ajá. NY yo lo estoy tomando aquí como un parámetro para considerar una epidemia a los primeros 14 días o a los 21, 28 o 35 días se puede hacer. Y como tengo un solo archivo de datos para no estar jugando con diferentes archivos de datos, NY es simplemente un parámetro comodín para definir qué periodo de días quiero. No tienen por qué ser 14, 21 y 27. Pueden ser 19, 23, lo que se quiera. Yo lo hice así por semanas porque es usual los reportes estos hacer los balances por semana. Pues me fui con la corriente, pues. No tiene nada que ver con epidemiología. Ya contestó Yajira Suárez. Se me adelantó. Ajá. Ajá. Bueno, están contestando, hacen las preguntas y ellos mismos contestan. Se pusieron a jugar también. ¿Qué es vida media esperada de recuperación o de recuperación del COVID? Sí, de recuperación del COVID. Vida media esperada de recuperación del COVID. Es la pregunta, la hace Abdul Reyes. Aquí Lulu Velasco. R0 no depende de las medidas. O no sé a qué se refiere a las medidas. Depende, por su definición, de la tasa de infección y de la vida media esperada de la recuperación de la enfermedad. En una de las variantes, o bien inclusive de la población de susceptibles iniciales, si tiene uno una idea del tamaño de la población susceptible total, ¿no? Entonces dependería del parámetro S sub 0 y N, que es el total de la población. Pero si esos coinciden, nomás depende esencialmente de esos dos. O sea, sí depende de los datos. Está dependiendo esencialmente de los datos, porque los datos, yo estoy estimando el parámetro lambda a partir del cual calculo el R0. O sea, está dependiendo directamente de los datos.
Arroyo. Jesús. El método Femin Search es muy eficiente. Me preguntan computacionalmente en MATLAB. Es muy eficiente, muy robusto. Pero bueno, también no hay garantía de que converja. Bien puede ocurrir que no converja y tenga uno que cambiar de optimizadores. Quizá al final pueda dar una lista de optimizadores recomendables para nuestro caso. Jesús, Sí, ¿puedes revisar las últimas intervenciones del chat? ok, ya estoy. A partir de la cual 2:39, 12:39. 12:39. Son, ok. Dice, los contagiados y el tiempo de recuperación. No sé qué sea. Bueno, el tiempo de recuperación es para los que cogieron el COVID. Rafael Alejandro. Dice, pero todos los modelos, bueno, ahí mismo está contestando Rafael. Se puede calcular cero, para algunos es complicado. Hay una actividad que se llama matriz. Son las maneras para calcular el R0. Sí, hay diferentes técnicas para calcularlo, efectivamente. Ya le contestó Alejandro. Sí, también Poisson se va a usar para cuando vemos el modelo CIR. También vamos a usar Poisson para ver la dinámica de los muertos. Tal cual. En cualquier proceso en donde la variable de estado sea esté sujeta a un error de conteo de números naturales, Poisson o Erlang o binomial negativa. Hay varias distribuciones que se pueden usar. A mí me acomodó por sencillez Poisson, pero se pueden usar otras, no es la única. En muchas áreas, Erlang la versión de Erlang está siendo muy usada. Está desplazando a Poisson. Dice, estos modelos no se involucran las variables. No, en estos modelos no estamos involucrando las variables de hospitalización, ni de contagios asintomáticos, ni asintomáticos, ni graves, ni leves, no. Aquí estamos pensando el total de casos que adquieren la infección, ya sea hospitalizado o aislado o lo que sea, y son lo que reportan oficialmente, los casos que reporta oficialmente el sector, las autoridades de salud. No distinguimos, no estamos distinguiendo, en todo lo que vamos aquí, no vamos a distinguir ni edades, ni grupos de edad, ni si están hospitalizados o no, como sí lo hace el modelo AMA. Aquí la idea es ver las ideas generales en los modelos más sencillos posibles, sin tantas complicaciones. Pero con esas mismas ideas que vamos a ver aquí, la gente puede caminar por su cuenta y complicarlo tanto como lo considere conveniente o le haga falta para hacer algún estudio. Hay que tomar en cuenta también los días de los enfermos que se infectan, pero no muestran síntomas. Uy. Pues eso no hay manera de medirlo. Si no muestra síntomas, ¿cómo nos damos cuenta? Sí, el script de MATLAB se va a subir en un momento. No, está en un drive. Espérenme, les voy a dar el drive. La liga del... Qué bueno. Sí, a mí se me olvida muy fácilmente todo. Esperen. Les voy a dar la liga del drive en donde ya están los scripts. Ahí está la liga del drive. No sé si ya la ven. Ahí están ya los scripts y está un programa en MATLAB para
transformar la información a archivos MATLAB. Ay, ¿dónde está? Oh, están llegando más. Ah, no se ve. No sé. Ah, ok. Oh, ahora, ¿cómo le hago para que me vea? Ahí no sé por qué no me veo. Entonces, Tal aquí vez, está. tal vez en Déjame el, ver. Tengo algo compartido quizá, ¿no? ¿No? Según yo no tengo nada compartido. No sé por qué no se ve. pulsa sobre el botoncito chat. Ah, el chat. ¿En dónde está el botón? A un costado de Share Screen. Ahí está. Ahí está. Es que se ve muy chiquito aquí. Eso no, me cuesta trabajo verlo. Ya está. Todo era lo que no se veía. Ya está. Bueno. Sí, Lourdes. Adelante. No escucho a Lourdes. Es que tiene apagado su micrófono. Entonces, tú se lo tienes apagado, Gilmer. Dice, no escucho, no lo oigo a Lourdes. Y aquí me parece que está apagado su micrófono. Ya. No tenía nada que decir, no sé por qué se prendió el micrófono. Ah, ok. Te mandé varias observaciones, pero por chat. Por WhatsApp o por el chat. ¿Cómo se le hace para guardar los chats? Yo los tengo. ¿Los quieres? Es un archivito. Ok. Después me los mandas para Sí, claro. repasar y poder al inicio de la siguiente sesión aclarar alguno de los puntos de lo que estén, ¿cómo se llama? Humberto. Ok. Seis nuevos. Bueno, le agradecemos al doctor Jesús López Estrada esta sesión y vamos a continuar el próximo martes
vamos a subir esta sesión, como lo hemos hecho en otras ocasiones, al canal de YouTube de Epidemias y Matemáticas, y también vamos a compartir de nuevo la liga para los programas y los datos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.